Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 23 de agosto. Vamos a ver la palabra en Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, con el título La lucha de fe es una lucha contra el egocentrismo. Ahora, yo sé que en el devocional de ayer no lograron escuchar nada porque por alguna razón se cambiaron los ajustes del micrófono y no se grabó lo que yo estaba diciendo. Es que voy a repasar muy brevemente lo que vimos en el pasaje de ayer, los versículos 1 al 9. El título del devocional de ayer era el ejemplo de Abraham, una vida de fe, obediencia y adoración. Y esas fueron las tres cosas que vimos en el pasaje de ayer. Dios llamó a Abraham a dejar a su tierra, a su familia y a sus padres. Y Dios le dijo, vete al lugar donde yo te voy a indicar. No te lo voy a decir ahora, pero va a requerir fe. Tienes que confiar en mí, que yo en mi amor y en mi gran bondad te guiaré a un lugar mejor. Y Abraham, con esa fe, esa plena confianza en Dios, obedeció inmediatamente. Él dejó todas esas cosas atrás y le obedeció a Dios. La fe, hermanos, no está sola. La fe siempre viene acompañada de la obediencia. Vemos entonces la obediencia radical de Abraham, y donde quiera que Dios lo llevaba, Abraham hacía una cosa. Él edificaba un altar. ¿Para hacer qué? Para adorar a Dios. Para Abraham su prioridad era exaltar a Dios, era engrandecer a Dios, no engrandecerse a sí mismo. Eso lo vemos en el pasaje de ayer, que Dios le dice, yo haré de ti una nación grande. Y la expresión que se repite una y otra vez en el pasaje de ayer es, yo lo haré. Yo te guiaré, yo te engrandeceré, yo te bendeciré y bendeciré a los que te bendicen. Voy a maldecir a aquellos que te maldicen. Yo lo haré, yo te prosperaré. Y vemos eso en contraste a lo que vimos en Génesis 11, donde el hombre buscó exaltarse a sí mismo. Cuando el hombre busca enaltecerse, Dios lo humilla. Y cuando el hombre se humilla en fe, en obediencia, Dios lo exalta. Entonces vemos el ejemplo de Abraham, que fue el padre de la fe. Y fue a través de esa fe que él obedeció y él adoró a Dios. Ahora, hermanos, lo que pasa muchas veces cuando vemos estos personajes bíblicos es que, wow, son grandes superhéroes de la fe. Pero lo que vamos a ver inmediatamente luego del pasaje de ayer es que Abraham es una persona como tú y yo, que duda, que teme. Y veremos que Dios usa no a las personas grandes y perfectas, sino a los hombres pequeños que confían en Él. Y veremos en el pasaje de hoy que la lucha que Abraham seguía teniendo después de obedecer a Dios en fe fue una lucha constante contra el temor, contra el egocentrismo. El hombre por su naturaleza quiere servirse a sí mismo. Busca su conveniencia, busca lo que es para su provecho. Y veremos eso aquí en el pasaje de hoy, que Abraham, aun siendo el padre de la fe, fue un hombre que dudaba, que temía y tenía que luchar continuamente para agradarle a Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, algo interesante, hermanos, es que si vemos la lista de los lugares donde habitó Abraham, estuvo en Canaán, estuvo a un lado de Betel, de Ai. Todos estos lugares son lugares desiertos. Son lugares donde si Dios no manda lluvia, el hombre simplemente no puede sobrevivir. Son lugares áridos, inhóspitos. Y entonces vemos aquí que Dios prueba la fe de Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra. Entonces, ¿qué hace Abraham? En vez de buscar a Dios y depender de Dios, Abraham busca sus propias soluciones. Descendió a Egipto para morar allá. Egipto fue la cuna de la civilización porque fluía el río Nilo. Siempre había agua. Había tierra fértil cerca del río. Entonces las personas en Egipto no se preocupaban por las necesidades más básicas, el agua.
la comida. Nos vemos cómo Abraham busca lo suyo. Aquí en la tierra donde Dios me está llevando, no hay agua, no hay comida. Yo debo de defenderme a mí mismo, debo de luchar para proveer. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Vemos aquí entonces que Abraham, como todos nosotros, y no estoy diciendo que el egocentrismo sea malo, sino que simplemente estoy diciendo que es nuestra naturaleza humana buscar lo nuestro primero. Vemos que Abraham hace eso, él va a Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Nos encontramos a un Abraham temeroso, cobarde. Un Abraham que salió de Harán buscando la tierra de Dios en obediencia, pero que luego, cuando empieza a sufrir pruebas fuertes, surgen problemas, hay adversidad y oposición, su fe flaquea. Él empieza a temer y a dudar. Y vemos cómo Abraham está dispuesto a mentir y a decir que Sarai, su esposa, no es su esposa, sino que es su hermana. Hermanos, yo no soy una persona muy valiente, pero yo no creo que llegaría a un punto en mi vida donde yo negaría el hecho de que Sharon es mi esposa. Es mi esposa y es mi esposa. Yo no voy a mentir, yo no voy a decir otra cosa. Pero vemos cómo Abraham aquí flaquea en su fe y dice: Sarai, eres tan hermosa, te amo tanto, pero porque eres tan hermosa, me van a matar a mí para llevarte a ti. Así que, por favor, cuando llegue una persona con gran poder e influencia a robarte a ti, dile que yo no soy tu esposo, que soy tu hermano, para yo salvarme la vida. Una vez más vemos el egocentrismo. Debo de protegerme a mí mismo. Dios no me puede proteger. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y esto luego lo vemos en Abraham cuando Dios le dice: te daré una gran descendencia. Te daré hijos. Y Abraham dice: pues yo tengo mis 100 años y no puedo. Así que, y mi esposa, Sarai, ella no puede concebir. Así que toma a Agar, su sierva, y se acuesta con ella. Hermanos, debemos de aprender a confiar en Dios y en sus promesas y hacer las cosas a su manera, no a la nuestra. En el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y buscar el reino de Dios y no nuestra comodidad y nuestra conveniencia. Dice en el versículo 14: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es algo tan irónico, hermanos, que él se gana todas estas cosas: ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, y preserva su propia vida, pero pierde a su esposa. Dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios es muy misericordioso. Dios, en vez de castigar a Abraham, Dios le da otra oportunidad y hasta castiga a Faraón por el mal que él ha hecho. Y vemos aquí, hermanos, algo muy importante, que desde el principio del libro de Génesis se ve un linaje escogido. Dios obra a través del linaje de la fe. Dios eligió a Abel y no a Caín. Cuando Caín mató a Abel por su fe, entonces Dios le da a Set. Y es a través del linaje de Set, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, que luego llega el Mesías. Génesis 3:15, Dios promete que la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Nos vemos desde el principio en el libro de Génesis como los propósitos eternos de Dios, los propósitos perfectos de Dios
se cumplirán. Nada puede impedir ni la cobardía de Abraham, el padre de la fe, ni la desobediencia del hombre, ni la maldad del ser humano puede impedir el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pues, ¿qué es lo que vemos en el pasaje de hoy? Primeramente vemos a Abraham, que es el gran padre de la fe, que teme, que duda, que no es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Él usa personas imperfectas, débiles, incrédulas, para cumplir sus propósitos perfectos. Vemos el egocentrismo de Abraham. Tengo que buscar lo mío. Dios me prometió que me bendecería grandemente, pero en vez de depender de Él, voy a depender de Egipto. Voy a depender del agua del río Nilo. Voy a mentir para preservar mi vida, porque Dios no es capaz de protegerme si yo digo la verdad. Hermanos, aquí no estamos hablando de Abraham, estamos hablando de nosotros mismos, que decimos ser cristianos, que sí, Jesús, moriré por ti, daré mi vida por ti, te seguiré hasta el final. Y el próximo día pasa algún problema, empezamos a dudar de Dios. Empezamos a buscar una solución humana y no una solución divina. Mentimos para no meternos en problemas. Hermanos, luchemos contra este egocentrismo para creerle a Dios, para confiar en sus promesas, para obedecerle a Él, para vivir vidas de integridad y confianza plena. Sabiendo, hermanos, que todos nosotros somos débiles e incapaces de agradarle a Él si no es por su gracia inmerecida. Dios usa a los pequeños y a los débiles. Dios no usa a los grandes y a los fuertes y perfectos. Dios usa personas dispuestas, personas de fe, que confían en Él, que luchan contra la incredulidad y su egocentrismo. Oremos a Dios pidiéndole: oh Señor, dame más fe. Señor, te pido que me liberes de mi egocentrismo. Hazme vivir una vida teocéntrica y no egocéntrica, una vida cristocéntrica. Y ayúdame, oh Señor, a confiar plenamente en ti, a ver tu poder obrar en mi vida y a obedecer en fe, en humildad. Que mi vida sea una vida de adoración para tu gloria y para tu honra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy en la tarde a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.